Y los voy a invitar a que usted pueda leer durante esta semana, durante los próximos días, comenzar a leer el libro de los Hechos, porque necesito que usted vaya comprendiendo un poquito esta historia, ¿verdad? Y es muy importante que lo podamos hacer de esta forma, paralelo a lo que nosotros vamos a ir explicando y aprendiendo semana a semana. ¿Amén? ¿Le parece? Entonces vamos a ir a las profundidades de esto. Hoy vamos a hacer una introducción al tema. Por lo tanto, vamos a ver algunos aspectos históricos, vamos a hablar acerca del contexto de este libro y la próxima semana ya iniciamos con nuestra primera enseñanza. Vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, hasta llegar hasta el último capítulo del libro de los Hechos. ¿Ok? Entonces iniciamos esta nueva serie del libro de los Hechos y a través de esta enseñanza nosotros vamos a volver a los orígenes, ¿verdad? De la iglesia del Señor, al propósito que tiene la iglesia del Señor, que era lo que Dios tenía en su corazón cuando instaura a la iglesia del Señor, es decir, todos nosotros, ¿verdad? Entonces a través de esta enseñanza vamos a volver a esos orígenes. Ahora, algo para que nosotros podamos meditar. Piensa esto que le voy a decir. La iglesia cristiana actual es muy distinta e incluso muy opuesta a cómo era la iglesia original. ¿Sabía usted eso, no? Somos muy distintos. Todo esto que usted ve acá, hasta los floreros, ¿verdad? Todo esto que usted ve acá, los instrumentos, este podium, los asientos, la forma en que distribuimos, el lugar donde nos reunimos, todo es muy distinto a cómo era la iglesia original. Pero también podemos decir que era hoy día la iglesia actual, no solamente hablo de una distribución, una forma o un estilo, sino que también las enseñanzas, las prácticas son muy opuestas a lo que fue la iglesia original. Hay muchas de las cosas que nosotros podemos practicar dentro de nuestras iglesias que han sido algunas frutos de la tradición, ¿verdad? Otras de copiar cosas incluso paganas, otras que se dieron, ¿verdad? Pero sin ningún sustento, ninguna base bíblica. Entonces es muy importante que nosotros volvamos a lo que es la palabra del Señor y podamos comprender. La semana pasada hablábamos de ciertos ritos, ceremonias que hasta el día de hoy se practican en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y veíamos que no tiene ningún sustento en la palabra del Señor, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como cristianos también tenemos cosas que podemos practicar internamente que no tienen una base en la palabra. Por eso es importante poder estudiar este libro de los Hechos y poder ir a lo medular. ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo fue el mensaje original? ¿Usted alguna vez ha hecho ese juego, seguramente con los niños, del famoso, ¿cómo se llama? ¿Teléfono? El teléfono, que hacen una fila, ¿verdad? Y comienzan a transmitirse un mensaje. Cuando llega al final, llega algo completamente distinto, ¿verdad? A lo mejor usted dijo, el camión rojo va muy fuerte, ¿verdad? Y luego de pasar por todas partes, alguien dijo algo completamente distinto, ¿verdad? El pollito rojo camina fuerte, no sé, nada que ver, ¿verdad? Entonces se cambia el sentido. Hay muchas cosas que nosotros hemos perdido de la esencia de lo que fue la iglesia original. Y tenemos que volver a eso, tenemos que entender bíblicamente lo que es. No significa que usted va a comenzar a venir ahora con túnicas, ¿verdad? Vamos a empezar a eliminar todos los instrumentos electrónicos. No hablo de eso. Hablo de la enseñanza, de la doctrina, de la forma en que los primeros cristianos se reunían en torno a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, algo para meditar es que la iglesia actual es muy distinta e incluso opuesta a cómo era la iglesia original, los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Entonces, hoy vemos a una iglesia que está profesionalizada. ¿Se entiende, no? ¿Sabe lo que es profesionalizada? ¿Verdad? Que todo lo que hacemos lo hemos profesionalizado tanto, no hemos preocupado de estar tal vez a la moda, ¿verdad? Tener el último canto que por ahí alguien sacó, tener los últimos sistemas de iluminación, los últimos sistemas de sonido, tratar de que ojalá el mundo afuera, los festivales, no nos aplasten y que nosotros tengamos las mejores tecnologías. Hemos confundido la excelencia a Dios
con estrategias humanas, ¿verdad? Con estilos musicales, con modas, etcétera, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Nos preocupamos de ciertas cosas y nos olvidamos de lo medular, ¿verdad? Podemos tener un excelente sonido, podemos tener la mejor amplificación, pero si lo que, si lo que a través de esos parlantes, esos equipos se transmite no es la palabra de Dios, créanme que no tiene ningún sentido. Podemos tener los mejores sistemas como el nuestro de proyección, ¿verdad? Difuminado. Ya vamos a cambiar pronto eso. Pero si lo que ahí no se proyecta no es la palabra de Dios ni la exaltación a Dios, no tiene sentido. ¿Verdad que sí? Entonces la iglesia de hoy solamente se ha preocupado de profesionalizar, ¿verdad? Hoy día las iglesias son verdaderos, ¿cómo se puede decir? Estudios de televisión muchas veces, ¿verdad? En donde la gente está más preocupada de la toma, ¿verdad? Dame este lado, ¿verdad? Preocupado de cantar a la cámara, porque ahora con esto de la pandemia estamos llenos de cámaras, ¿verdad? Y se ha olvidado lo más importante, que es el servicio a nuestro Dios. Entonces, no tenemos que perder nosotros nuestra mirada, que es el Señor, ¿verdad? Probablemente nosotros vivimos hoy día el periodo más deplorable de la iglesia cristiana, donde la fidelidad de un pequeño grupo de creyentes se mantiene, ¿verdad? Pero la tendencia va a las cosas de este mundo, a buscar las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, son muy poquitos los que hoy día quieren buscar del Señor. Son muy pocos. Si usted es uno de ellos, dele gracias al Señor. Solamente dele gracias al Señor, ¿verdad? Porque también ahí ve la misericordia de Dios. Pero hoy día la iglesia está enfocada en muchas cosas, ¿verdad? No en lo que es el Señor. Decíamos la semana pasada que actualmente en el mundo completo, más del 95% de las iglesias cristianas están infiltradas de falsas enseñanzas. Miren, note esto, más del 95%. Vale decir que vamos a, no digo que toda la reunión sea falsa doctrina, pero infiltrada, ¿se entiende, no? Puede haber algo y ese algo lleva a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. Más del 95% de la iglesia cristiana hoy día está infiltrada de falsas doctrinas que terminan siendo una piedra de tropiezo para millones de personas, ¿verdad?, que quieren acercarse al Señor, ¿o no? ¿Cuánta gente ha querido acercarse al Señor, va por primera vez a una iglesia y se encuentra con cosas que son dignas de Halloween, ¿verdad? O son dignas de... Bueno, a propósito, una iglesia hizo algo de Halloween, veía ahí no sé si lo vio usted, ¿verdad? Por internet, qué cosas, ¿no? En esas cosas está la iglesia hoy día preocupada. Pero van a las iglesias y se encuentran que les quitan todo el dinero, se encuentran con cosas que uno dice, más asustan que agradecen a Dios, y son piedras de tropiezo, ¿verdad? Por estar infiltrados, ¿verdad? Por falsas doctrinas, ¿verdad? Les imponen a las personas ciertas prácticas, por ejemplo, que las mujeres todas con un pañito en la cabeza. ¿Cómo se verían las hermanas de aquí todas con un pañito? ¿Ah? Se verían bonitas, ¿no? Entonces, comienzan a imponer cosas, doctrinas falsas, cosas que no tienen sentido, y la gente comienza a tropezar. La gente comienza a quedar ahí, ¿verdad? Actualmente, entonces, el 95% de las iglesias están infiltradas con falsas doctrinas, ¿verdad? Y tienen gente solamente entretenida. Gente que está dentro de las iglesias. ¿Cómo lo pasaste en la iglesia? Súper bien. ¿Cómo estuvo la alabanza? Uy, canté, transpiré, sentí la gloria del Señor, ¿verdad? La transpiración. ¿Y de qué habló el Señor? ¿De qué lo que era? ¿Qué es lo que recuerdas, verdad? Que había que ofrendar. Eso queda muy claro, ¿verdad? Pero no recuerdan lo más importante, que era la palabra del Señor. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿verdad? A veces es el despistado, el hermano despistado que no se recuerda, o a veces también es que la palabra del Señor pasa a ser lo último, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que los cristianos del libro de los Hechos eran cristianos que querían buscar la voluntad de Dios. Tenían mucho menos herramientas que las cuales tenemos hoy nosotros. De hecho, no tenían la Biblia, partiendo por eso, ¿verdad? Ellos no tenían la palabra que usted tiene hoy, ni las traducciones actualizadas, nada, ¿verdad? Entonces,
era muy difícil poder ser cristiano en aquellos tiempos. Vimos nosotros ahí la época de los mártires, ¿verdad? Cómo eran perseguidos. Y en el inicio de las iglesias esto no estuvo exento, ¿verdad? Entonces mantienen a las personas hoy día entretenidas dentro de la iglesia y no transformadas en sus corazones. Entonces volvamos a la palabra de Dios y al origen de la iglesia de Cristo, porque Él es que murió por nosotros. Cristo murió por ti, ¿verdad? No fueron los métodos, no fueron las enseñanzas de hombres, ¿verdad? Tenemos que rechazar ese tipo de cosas y volvernos a la palabra del Señor. Hablemos del nombre del libro de los Hechos, el nombre. Cuando hablamos del libro de los Hechos, inmediatamente viene un segundo nombre asociado. Hechos de los apóstoles, ¿verdad? ¿Me puedes dar un poquitito de volumen, si es posible? Entonces, hablamos nosotros del libro de los Hechos e inmediatamente pensamos en Hechos de los apóstoles. Ese es como el nombre que uno tiene, ¿verdad? Ahora, si leemos nosotros estos 28 capítulos que encontramos en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que en realidad el libro de los Hechos habla muy poco de los apóstoles. De hecho, principalmente se habla podríamos decir, de Pedro, de Juan, ¿verdad? De Pablo, ¿verdad? A partir del capítulo 13 ya comienza Pablo a aparecer, pero los demás discípulos, los demás apóstoles, no son el centro de la atención de esto, ¿verdad? De hecho, el libro de los Hechos y ningún libro de la Biblia pretende hacer biografías de algún personaje bíblico. Por el contrario, lo importante es el mensaje que hay. Entonces, cuando vemos el libro de los Hechos, pensamos en todos los apóstoles, ¿verdad? Pero esto se reduce en realidad a 3 o 4, por ahí, que son los que se mencionan, ¿verdad? Ahora, el nombre Hecho de los Apóstoles es un título que se acostumbró a usar desde el principio, ¿verdad? Y se quedó así, ¿verdad? Tenía un nombre que no lo anoté acá, pero era una palabra en griego, ¿verdad? Que significaba justamente la historia, los actos de los apóstoles, los hechos, los sucesos de los apóstoles. El libro de los Hechos une espiritualmente, si nosotros lo vemos, si va usted a su Biblia y busca el libro de los Hechos, va a darse cuenta que está en un lugar, ¿verdad?, en donde podemos decir que espiritualmente une los sucesos relatados en los evangelios, ¿sí?, junto con las cartas apostólicas. Entonces es como una unión en lo espiritual, ¿verdad? En los evangelios encontramos el ministerio público del Señor, que se desarrolla en la pequeña Galilea, ¿verdad? Y a partir de ahí comienza a expandirse al resto del mundo, y en Hechos se relata cómo el Espíritu Santo fue el que lleva, ¿verdad?, todo este propósito que el Señor tenía. Entonces, el libro de los Hechos es un libro considerado como histórico, uno de los libros históricos, pero que en realidad su aporte es fundamental, ¿verdad?, a la unión de ciertos relatos que nosotros vamos a encontrar en los evangelios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos entender todo este contexto. Acá nosotros vemos en el libro de los Hechos que se hace un énfasis en qué cosa, cree usted. A ver, ¿se me ayuda? Hay un énfasis ahí en el libro de los Hechos. ¿Qué será? La vida espiritual. La vida espiritual es uno de los énfasis, ¿verdad?, que se relata, ¿verdad?, en este libro. Se relata acá el ministerio o servicio del Espíritu Santo. Recuerde que en los primeros capítulos vemos que Dios envía su Espíritu Santo, ¿verdad? Se manifiesta, ¿verdad? Entonces vemos acá la obra del Espíritu Santo gobernando la vida de los primeros cristianos de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Se imagina usted sin el Espíritu Santo en medio nuestro? ¿Se imagina eso, no? Vamos a aprender qué es lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Neumatología se llama eso, neuma, espíritu, aire, ¿verdad? Pero pensar en una iglesia sin el Espíritu Santo, la verdad que estaríamos bastante mal, ¿verdad? Por eso el Señor nos dijo, antes de ascender, dijo, tranquilos, que no os dejaré solos, porque vendrá el Espíritu Santo, que es Dios. Recuerde que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es una fuerza
como dicen los testigos de Jehová. No, ¿verdad? Es Dios. Algo escandaloso para muchos, ¿verdad? Y Dios es Dios, ¿verdad? Dios en tres personas. Ya lo vimos nosotros en la serie Él es Dios, ¿se recuerda? Lo vimos ahí en profundidad. Entonces, acá en el libro de los Hechos se relata la historia de cómo fue que el Espíritu Santo comenzó a gobernar la vida de los primeros cristianos, a dirigirlo, ¿verdad? Entonces, también se le puso como nombre Hechos del Espíritu Santo, más que de los apóstoles, ¿verdad? Me gusta un poquito más este nombre porque la verdad que justamente habla de cómo ya no estaba Jesús físicamente, pero ahora era el Espíritu Santo guiando a los primeros cristianos. ¿Has sentido la voz del Espíritu Santo últimamente en tu vida? Bueno, comienza a orar, comienza a buscar del Señor y no pienses que vas a sentir una voz así que te dice Titi. O capaz que sí, ¿verdad? No sabemos. Pero Dios habla a tu corazón, ¿verdad? Comienza a guiarte. Cuando haces algo malo, el Espíritu Santo te convence, ¿verdad? De ese pecado, de que eso está malo, y te comienza a enderezar, ¿verdad? Tus pasos, ¿verdad? A veces el Señor te pone en tu corazón, anda y ora por tal persona. Probablemente más de alguno a usted le ha pasado que va por la calle y de repente Dios ha puesto en su corazón, anda y ora por tal persona, dale una palabra, qué sé yo. Y es el Espíritu Santo que comienza a obrar, a dirigir la vida de nosotros. Y para eso debemos tener una disposición en el corazón a dejar que sea el Señor el que gobierne nuestras vidas. Fíjense que los personajes que vamos a ver en el libro de los Hechos eran personas que amaban al Señor y que estaban dispuestos a hacer todo lo que el Espíritu Santo les ordenara. A veces el Espíritu Santo les decía, levántate y anda a tal ciudad y entra a tal lugar y te vas a encontrar con un hombre y dile tal cosa y vendrá otra persona que te confirmará tal y tal cosa. Y así los primeros cristianos se movían. Y fíjense que eso también es así, ¿eh? Tuve la oportunidad hace un tiempo de visitar una cárcel. ¿Y cómo está la gente en la cárcel? ¿Cómo está la gente en la cárcel? Dígame usted. Están encarcelados. Usted está buscando cárcel en el griego. No, hermano, encarcelado nomás, ¿verdad? Ustedes se ponen carga de la que no tienen que llevar, ¿verdad? La gente en la cárcel está encarcelados, ¿verdad? Ellos están presos. Bueno, cuando yo fui a la cárcel, pero a visitarlo, ¿verdad? No que yo fui de pagar una sentencia, que Dios nos libre. Conocí una iglesia cristiana dentro de la cárcel muy parecida a lo que había acá en el libro de los Hechos. Porque la gente cuando va a la cárcel llega con una vida destrozada, ¿verdad? Y ahí conocen al Señor. Y la palabra en la cárcel es muy dura. Por lo demás, los predicadores son muy duros. Y por otra parte, también los presos, como están encarcelados, se refugian completamente en el Señor. Su vida es la oración, leer la palabra. Mientras otros pelean y hacen sus cosas, ellos están ahí, ¿verdad? Orando, clamando, ayunan, ¿verdad? Hay algunos que se van a otros extremos, pero yo conocí gente ahí. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era cómo el Espíritu Santo no tenía límite, ¿verdad?, entre celda y celda, ¿verdad? Y el Espíritu Santo les hablaba a cada uno de ellos, ¿verdad? Y era algo genuino, ¿verdad? Y porque conversábamos, ¿verdad? Y nos contaban algunas cosas que habían estado viviendo en esa noche de oración, por ejemplo, antes de que nosotros fuéramos, porque ellos estaban orando. Cuando nosotros lo íbamos a ver, porque les íbamos a compartir la palabra del Señor, ellos estuvieron orando durante la noche, imagínense, esperando, anhelando la visita, ¿verdad?, de sus hermanos, y ellos, había una comunicación, una comunión espiritual, los dones del Espíritu Santo manifestados ahí de una manera genuina por lo demás, y ellos hablaban con una naturalidad. El Espíritu Santo me dijo anoche que no sé qué, que tú, sí, a mí también me comentó, y era como que alguien les hablaba de una manera tan genuina. Y usted dice, ¿será tan así? Yo le digo que sí, es así, ¿verdad? Podemos nosotros llegar, ¿verdad?, a ese nivel espiritual en donde el Espíritu Santo comienza a hablar
a tu vida, ¿verdad? Y te comienza a guiar. Y ya no necesitas ni siquiera palabras porque es el Espíritu de Dios hablando a los corazones, ¿verdad? De las personas. Y la administración y todo lo que podemos hacer es en la guía del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, hermano, que busquemos del Señor. Entonces este libro habla de hechos de los apóstoles, pero también se le decía hechos del Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo o referencias al Espíritu Santo se mencionan en este libro más de 70 veces. ¿Cuántas veces? Más de 70 veces. Por ahí leí 50, otros 70, otros 80, dejémoslo en 70, ¿verdad? Más de 70 veces se menciona una palabra que ya sea Espíritu Santo o algo relacionado al término del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto supera todas las menciones que se hacen en todos los evangelios. O sea, en el libro de los Hechos se habla de la obra y del ministerio del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos muestra la importancia que tiene la comunión de los cristianos con la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Primero, comunión entre ellos. Recuerden que los primeros cristianos no estaban exentos de conflictos, ¿verdad? Por ahí los hebreos murmuraban de los griegos, de los cristianos, ¿verdad? Y habían contiendas, ¿verdad? Pero comenzaron ellos a relacionarse, ¿verdad? Recuerden que los primeros cristianos también vendían todas sus cosas y se iban a vivir a una casa, ¿verdad? Todos juntos, un reality. ¿Se imagina usted? Aquí yo creo que no resultaría mucho, ¿verdad? Estaríamos después todos peleados. Ahí la hermana Juanita con la hermana de acá. ¿Qué pasa, verdad? Bueno, pero los cristianos había un contexto también de persecución, por si acaso. No piense usted que lo vamos a hacer que venda sus cosas y que se venga a vivir acá, por favor, no. Queremos que comencemos a tener esta comunión. Debemos relacionarnos, ¿verdad? Debemos interesarnos. Los primeros cristianos oraban los unos por los otros. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabe usted cómo puede orar? La única forma que usted puede orar por su hermano, ¿sabe cómo es? Relacionándose. ¿Sí o no? Porque si no, ¿cómo va a orar por su hermano si no lo ve? ¿Verdad? Por eso esto de la iglesia virtual no resulta mucho porque necesitamos tener esta comunión, esto de vernos, tocarnos, saber cómo estás. Hermano, ¿qué te pasa, verdad? ¿Por qué veo tristeza en tus ojos, verdad? ¿Por qué quieres que ore por ti? ¿Quieres que hagamos algo? Eso era algo muy común en la vida de los primeros creyentes. Era algo natural, algo que no lo podemos ver. Yo no sé quién está ahí en casa, los que escriben en el chat, pero no tenemos esa instancia, a no ser que alguien escriba y diga algo, que también es válido. Pero la forma en que puedes orar por tus hermanos es relacionándote, ¿verdad? Sabiendo cómo estás, llamándote por teléfono, ¿verdad? Hoy día algo que ya no... Todo se reduce ¿a qué? A un par de textos, ¿verdad? Qué lamentable eso, ¿verdad? Yo cuando era más joven y estaba en la iglesia donde pertenecía, yo llamaba a los jóvenes, ¿verdad? Por teléfono, y llamaba al de allá, al de acá, después nos llegaba la cuenta del teléfono, ¿verdad? Porque no era ilimitado como ahora. Y pasábamos más con el teléfono cortado que con el teléfono dado, porque nos relacionábamos. Saludábamos a la hermanita de no sé qué, al hermano de acá, nos encontrábamos, ¿verdad? Íbamos a su casa, veníamos, compartíamos, ¿verdad? Intercedíamos, orábamos, ¿verdad? Nos apoyábamos, pero eso hoy día la iglesia también lo ha perdido. Y eso es algo que debemos recuperar, ¿verdad? Pero no para que usted esté ahí con toda la gente en su casa metida, sino que hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿es buena la tecnología? Sí, pero hasta por ahí nomás. ¿Verdad, hermana Juanita? Hasta por ahí nomás. Amén. Entonces, el libro de los Hechos muestra la importancia que tenían la comunión de los cristianos, ¿verdad?, entre ellos y con la persona del Espíritu Santo, que es el principal protagonista que vemos en este libro, ¿verdad? Muchos teólogos modernos enseñan que las evidencias y las manifestaciones del Espíritu Santo relatadas en el libro de los Hechos fueron solamente para los apóstoles, ¿verdad? Que esos milagros, esas sanidades, fueron solamente para aquel tiempo, solamente para la iglesia del inicio, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, como casa de oración, que es la denominación a la cual nosotros pertenecemos como iglesia cristiana, nosotros creemos que los relatos del libro de los Hechos, los milagros,
las distintas manifestaciones del Espíritu Santo que se expandieron a través de los primeros cristianos, son vigentes y son necesarias hasta el día de hoy. ¿Usted lo cree o no? No, parece que no lo cree. A verlo de nuevo. Nosotros, como casa de oración, creemos que todo lo que sucedió en el libro de los Hechos, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los milagros, la revelación profética, ¿verdad? A través de los distintos dones que se repartían sobre la iglesia, también son vigentes para el día de hoy. ¿Amén? Sí. Lo que pasa es que no vamos a hacer un desorden, que eso es otra cosa, ¿verdad? Hay cosas que ni qué, ¿verdad? Dice el proverbio. Entonces, una cosa es la manifestación, la experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, y otra cosa es el desorden, ¿verdad? Porque una cosa no tiene que ver con otra. Recuerde que por sobre todo Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, ¿verdad? Entonces, no puede ser que se destruya la iglesia cada vez que manifieste algo, ¿verdad? Y pasaba en muchas iglesias, ¿verdad? Que caían las cosas, ¿verdad? Y no quedaba silla parada, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo con la mira bíblica. Entonces, el libro de los Hechos nos muestra cómo el Espíritu Santo de Dios es quien gobierna y quien dirige la vida de los primeros creyentes, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Les decía a dónde ir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les decía, ¿dónde van, verdad? Algunas veces el Espíritu Santo impidió que los primeros cristianos fueran a ciertos lugares, ¿verdad? Por la razón que sea. Sea que el Espíritu Santo no les dijo que fueran, tal vez había una motivación equivocada o simplemente porque Dios no quiso, ¿verdad? Hechos capítulo 16, versículo 6. Recuerde que hoy día solamente es una introducción, ¿verdad? En Hechos capítulo 16, 6, lo vamos a proyectar, está el texto acá que habla acerca de cómo el Espíritu Santo indicaba o prohibía lugares donde no debían ir los cristianos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido a los cristianos, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué le parece? O sea, el Espíritu Santo les prohibió a estos creyentes ir a ciertos lugares. Y usted dice, pero ¿cómo si la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar? Sí, pero el Espíritu Santo es quien te debe dirigir. Cuando tú vas a predicarle a alguien, esto no es al tuntún, ¿verdad? Tú tienes que orar al Señor y saber si es Dios el que quiere que tú vayas a compartir esa palabra. Acá dice que el Espíritu Santo les prohibió. No los dejó. Les impidió poder hacerlo. Yo les quiero contar algo. En algunas oportunidades, yo siempre estoy orando por ustedes, ¿verdad? Pero han habido situaciones en donde el Señor, el Espíritu Santo me ha dicho, no ores más. No más. Pero, no más, ¿verdad? Pero Señor, y ahí solamente queda orar a la misericordia del Señor, porque los pastores estamos ahí intercediendo, ¿verdad? Por ustedes, pero muchas veces el Señor me ha dicho, no más. Porque puede ser que yo esté interfiriendo, ¿verdad? Con su voluntad y con el trato que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces tú vas a sentir en tu corazón ya dejar de orar en cierta dirección y comenzar a enfocarte en otra dirección y el Espíritu Santo va a comenzar a guiarte. A veces el Espíritu Santo te puede decir, ya no sigas trabajando en ese lugar, espiritualmente me refiero, por supuesto, y ahora es tiempo de ir a otro lugar, ¿verdad? Porque la palabra va a estar ahí. Pero si las personas de ese lugar no la quieren recibir, ya llega un momento que tú no vas a estar toda tu vida perdiendo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, es importante eso, hermano. Me recuerdo en una oportunidad, voy a tomar acá un ejemplo, ¿eh? Pero me recuerdo una oportunidad que nosotros toda la semana estábamos ahí dándole al Felipe, a mi hermano, ¿verdad? Con la palabra, y él estaba metido en sus cosas, ¿verdad? Y Felipe, y el Señor murió por ti, que Felipe arrepiéntete, Felipe hace esto, ¿verdad? Y nada, de mal en peor, ¿verdad? Y obviamente uno como familia sufre, ¿verdad? De ver que tu hermano, tu hijo, ¿verdad? Va de mal en peor, ¿verdad? Entonces con mi mamá orábamos siempre por él, ¿verdad? Por la familia, para que conocieran al Señor.
Y en un momento el Espíritu Santo nos dijo, ya no le hables más. Y yo hablé con mi mamá y le dije, no le vamos a hablar más. Solamente vamos a orar. Y no vamos a hablarle más. Se acabó, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? No le hablamos más. Pero él no sabía porque, de hecho, yo creo que al Felipe le molestaba ya que tanto que le damos, le damos, le damos, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que un día, por lo que me comentaba mi mamá, él estaba en su trabajo, ¿verdad? Haciendo ahí los sushis, ¿verdad? Saberdesabor.cl, haciendo ahí sus sushis. Y la verdad que había logrado muchas cosas, ¿verdad? Le estaba yendo bien, todo, ¿verdad? Pero tenía una vida vacía. Estaba haciendo la verdad, toda la cosa, y de pronto se puso a llorar, ¿verdad? Y salió o sea, estaba ahí, ¿verdad? Y salió al costado de la casa y se puso a llorar. Y lloraba, por lo que me contaba mi mamá, dice que lloraba como un niño, ¿verdad? Que mi mamá pensó que le iba a pasar algo, porque estaba como muy mal, llorando. Entonces, finalmente lo que sucedió fue que el Espíritu Santo lo estaba convenciendo de su pecado, ¿verdad? Y que te siga convenciendo, ¿verdad? Arrodíllate ahí. Y era el Espíritu Santo que lo estaba convenciendo del pecado, ¿verdad? Y estaba tratando en su vida. Y nosotros, el Espíritu Santo nos dijo, no le compartan más, déjenmelo a mí. Eh, Y ahí estaba el Señor estaba por arriba también haciéndole, ¿verdad? Y un palo, ¿verdad? Como los locos, ¿verdad? ¿Has visto los locos cuando se hacen esos mariscos? Finalmente, bueno, Dios tocó su vida, ¿verdad? Y ahí comenzó a ordenarse, ¿verdad? En sus vidas, comenzó a dejar sus vicios, ¿verdad? Comenzó a ordenarse y bueno, gracias al Señor hoy día está acá, ¿verdad? Espero que no se vaya. Entonces, ahí vemos nosotros cómo es el Espíritu Santo quien guía y quien convence de pecado y es el que gobierna la iglesia del Señor. Así que a veces no te sorprendas. Esto no es para que todos dejen de orar por la gente que ustedes, no, esto es algo que Dios tuvo con nosotros en algún momento, porque le hablábamos mucho, ¿verdad? Pero nunca deje de predicar, simplemente ora al Señor y pídele dirección para que lo puedas ver, ¿verdad? Y cuando tú eres fiel al Señor, cuando tú te preocupas de eso, Dios se encarga de todo lo demás, ¿verdad? Dijo Josué, viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor, dijo, miren, ok, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No sé ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tú preocúpate de eso. Porque a veces estás, mira, ¡ay! Mira el hijo de la hermanita no sé qué. Mira, lo que un tatuaje. ¡Uy, Señor Jesús! ¿Verdad? Preocúpate de tu familia, ¿verdad? Eso tienes que hacer, ¿verdad? Pero yo y mi casa, y ahí enfócate en tu casa, ¿verdad? Y ora por tu hermano, ¿verdad? Para que Dios le ayude. Pero a veces estamos más preocupados del otro, ¿verdad? Hay que enfocarse en lo nuestro, ¿verdad? ¿Ok? Amén. Recuerda que cuando apuntas a alguien, hay 3 dedos que te apuntan a ti. Eso me enseñaba un pastor. Entonces el Espíritu Santo les dijo, le prohibió, ¿verdad? Que fueran a ese lugar a predicar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver muchas veces en el libro de los Hechos. Así que busca la voluntad de Dios, ¿verdad? Señor, ¿quieres que vaya este domingo a la iglesia? Háblame, Señor, ¿verdad? Y el Señor te va a hacer así como... Hay cosas que son evidentes, ¿verdad? ¿Querrá Dios que haga su voluntad? Ahí no necesitas orar, ¿verdad? Señor, confírmame si tengo que amar a mi enemigo, espero una señal. El Señor va a decir, oh, este no entendió nada, ¿verdad? Si tienes que hacerlo, hay cosas que son y se hacen, ¿verdad? Hay otras que tienes que buscar dirección en tu vida. El Espíritu Santo es quien escogía a quienes usaría ministerialmente para la gloria del Padre. Era el Espíritu Santo. Ponle las manos, anda para tal lado y póngale la mano a tal persona, únjalo, ¿verdad? Para el servicio. El Espíritu Santo era el que guiaba. ¿Sabían ustedes eso, no? Claro que sí. ¿Sabían ustedes que a veces el Espíritu Santo nos muestra a nosotros, y tal vez a algunos de ustedes, como pastores, los ministerios que puede tener sobre las vidas incluso de niñitos pequeñitos, ¿verdad? Y uno siente en el corazón que Dios va a usar grande, y ha sido así, ¿verdad?
Y la cosa ha sido difícil, pero el propósito de Dios finalmente se cumple. Así que ora por tus hijos, ¿verdad? Ora para que Dios los use. Nosotros, ustedes ven aquí de repente a nuestros hijitos aquí. Bueno, primero porque no tenemos a veces quien nos pueda ayudar con ellos allá, pero yo los quiero tener aquí, ¿verdad? Sirviendo al Señor. No le complica, ¿verdad? ¿No? Bueno, no importa, si le complicaba igual le vamos a poner. Pero les enseñamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es, ¿verdad? Entonces, invita a sus hijos a servir, ¿verdad? Invítelos. No deje que se entretengan con cosas busque que ellos sirvan al Señor, que amen al Señor, ¿verdad? Métalos a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que nosotros también, los adultos, poder crear instancias para que los niños puedan desarrollarse. Necesitamos maestras, necesitamos gente que trabaje, ¿verdad? Con cada una de las distintas edades, ¿o no? ¿O vamos a tener los niños así con un ternito, una corbata y una Biblia abajo? No, ¿verdad? Ellos tienen que ser niños. Ok. El Espíritu Santo revela, o revelaba también, bueno, hasta el día de hoy, los misterios más escondidos del hombre en su corazón, y esto lo hacía con el fin de ser escogido. ¿Se recuerdan ustedes un matrimonio que trató de engañar al Espíritu Santo, Ananías y Zafira? Y Pedro los confronta, ¿verdad? Con una certeza. Bueno, eso hasta el día de hoy también sigue siendo así, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces que estamos en la consejería con los hermanos, con algunos de ustedes, y el Señor me dice, te está mintiendo. Y hemos tenido que confrontar y decirle, háblame con la verdad, porque lo que tú me estás diciendo no es cierto. Y en algunas oportunidades el Espíritu Santo ha revelado incluso cosas que son ya muy específicas, ¿verdad? Como un nombre completo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es capaz de poder hacer lo que Él quiera, ¿verdad? De la forma que Él quiera y de una manera genuina por lo demás, ¿verdad? Porque si no, había gente, hoy día hay unas iglesias, me contaban unos hermanos, en donde les enseñan a la gente a ministrar, taller de ministración. Ministraciones le dicen cuando la gente pasa adelante. Entonces, les enseñaban y les decían, mira, tú le vas a decir a la gente, les enseñan a taller de profeta. Imagínense, curso 3 meses, en 3 meses profeta. Entonces les enseñaban y les decían, tú vas a partir la profecía diciéndole así, no sé si esto te hace sentido, pero quiero decirte, y comenzaban a decir cosas que son muy generales, ¿verdad? Entonces te dicen, el Señor me dice, no sé si hace sentido para ti, que fuiste una persona que sufrió mucho en su infancia, y claro, ¿quién no sufrió en su infancia, verdad? Que había dolor en tu corazón, que muchas veces lloraste, y te enseñan, ¿verdad?, lo emotivo. Y agrégale un poquito de música más triste, y claro, la persona te dice un montón de cosas, ¿verdad? Y hacen esos talleres, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Yo los invito a que escuchen también una serie del Pastor Chuy, que habla acerca de las experiencias que él ha tenido también con esto, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y en una oportunidad había un hombre que ministraba en la iglesia, ¿verdad? Y había un pastor que llamó a un hombre, ¿verdad? Era una pareja de pastores, que el hombre le pegaba a su esposa. Le pegaba. ¿Sabe lo que él le pegaba, no? Le pegaba de combo. Y este pastor, ¿verdad? Lo confrontó ahí. Y claro, fue incómodo, ¿verdad? Pero fue liberador también para ellos. Vamos a ver nosotros que en el libro de los Hechos las cosas eran confrontacionales. ¿O usted cree que Pedro tenía su oficinita así como con vidrio, con termopanel para que no se escuchara para afuera? No, ¿verdad? La cosa era así, se denunciaban las situaciones con nombre, apellido, ¿verdad? Porque era la forma de mantener también limpia a la iglesia del Señor. ¿O no? Claro que sí. Entonces, deja de pegarle a tu esposa. Pero qué increíble, ¿verdad? Qué increíble cómo el Espíritu Santo gobernaba la iglesia del Señor. Y lo seguirá haciendo hasta el día de hoy. Entonces el Espíritu Santo tiene ese poder de poder mostrar hasta lo más profundo del corazón de una persona, lo más profundo. El poder de Dios
se manifiesta entonces a través de la obra milagrosa del Espíritu Santo. Y vamos a ver en el libro de los Hechos cómo los enfermos eran sanados. ¿Usted cree en los milagros del Señor, no? Porque nosotros sí creemos, ¿ah? Nosotros creemos en los milagros del Señor. Porque si no, no podríamos orar por los enfermos, ¿verdad? Pero nosotros creemos en los milagros del Señor y los hemos visto, ¿ah? Y muchos, no pocos, muchos. También algunos se nos han muerto. Pero hemos creído y hemos visto los milagros del Señor, pero de una manera increíble que uno dice, pero ¿cómo, Señor? Y lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, acá nosotros en el libro de los Hechos vamos a ver cómo personas endemoniadas incluso eran liberadas, ¿verdad? Por la autoridad y el poder del Espíritu Santo, porque también es algo que existe, ¿verdad? Que no debemos nosotros desconocer. Hay gente, hay mucha gente, ¿verdad? No todo el mundo, pero hay mucha gente que tiene posesiones demoníacas, ¿verdad? Y que necesitan ser libres. ¿O no? Claro que sí. Pero todo eso debe ser en un orden, ¿verdad? Y bajo la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender estas cosas, ¿verdad? Por eso es importante leer el libro de los Hechos, para que usted tenga autoridad, ¿verdad? Eh, Usted conocer el Espíritu Santo le va a dar mucha seguridad y paz en su vida, de saber que usted ya no está solo, que el Espíritu de Dios está en su vida, que no hay nada ni ninguna cosa que a usted le pueda pasar porque usted tiene el sello y la garantía que usted le pertenece al Señor. Pastor, me tiraron un sapo inflado en el jardín de mi casa con pelo, con peluca de no sé qué cosa. ¿Y qué hago, pastor? Bueno, bárralo y échelo a la basura, ¿verdad? Pero venga, óreme, ¿verdad? Hágame algo. ¿Qué vamos a hacer? Nada, ¿verdad? Porque nada de eso tiene un efecto sobre nuestras vidas como cristianos. Pero no es así frente a la gente que no es un hijo de Dios. Por eso es importante que tú ores, ¿verdad? Pero hay autoridad de parte de Dios delegada sobre tu vida y hay una protección especial también sobre tu vida, sobre cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sabías tú que dentro de los ritos de la iglesia satánica, porque existe la iglesia satánica, ¿verdad? Existe. Como, igual que esto, ¿verdad? Y hay un pastor, ¿verdad? Pero satánico, y la gente va normal vestida, no piensen que van con sus capuchas, y no. Y cantan a Satanás, ¿verdad? Cantan gritos de júbilo para Satanás, glorifiquemos el nombre de Satanás. Todo eso lo hacen porque es la iglesia satánica, ¿verdad? En Detroit, de hecho, está su sede principal. Bueno, y dentro del satanismo también existen ciertos rituales, ¿verdad? Que deben cumplir los maestros, los 7 escalones, ¿verdad? Que son parte del ritual de la iglesia satánica. Y uno de esos escalones, por ejemplo, uno de los rituales es dispararle a tu mejor amigo, ¿verdad? Y el demonio detiene esa bala, ¿verdad? Etcétera. Y hay un ritual que es el ritual que se hace en un cementerio. Usted después va a tener pesadillas, ¿no? En donde el estudiante, ¿verdad? Para graduarse de sacerdote satánico, tiene que buscar en el cementerio, tiene que hacer un ritual que se hace entre 4 tumbas o 3 tumbas, ¿verdad? Y tiene que hacer una investigación de que las personas que ahí están enterradas, los muertos, por ningún motivo pueden ser cristianos como nosotros, ¿verdad? Cristianos evangélicos. Tiene que ser alguien que no sea cristiano. Y ahí hacen sus rituales. ¿Qué le dice a usted eso? Que no tienen autoridad, ¿verdad? Y no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Y pueden venir los grandes, poderosos brujos, ¿verdad? Y hacen... Y ya, ¿verdad? ¿Y usted qué va a hacer? Pestañear, ¿verdad? Seguir respirando. Porque no pasa nada. Tenemos una autoridad delegada por parte del Señor, ¿verdad? Vi hace un tiempo un video por internet donde invitaban a un brujo, ¿verdad? Perdón, a una bruja de México muy, muy, muy poderosa, ¿verdad? Esos programas, el show de no sé qué, como de estos top shows que hay, ¿verdad? En Estados Unidos. Iba una poderosa bruja, ¿verdad? De la Santa Muerte en México a hacer su ritual, ¿verdad? Y tenían a un pastor también ahí y otros personajes en el panel.
Entonces esta señora le dice, ya ahora haz tu cosa, ¿verdad? Y sacó su cabeza de, no sé, de como de un animal muerto, ¿verdad? Y le empezó a tirar cosas, y todo un ritual satánico completamente. Y de repente, porque tenía que conectarse con los muertos, ¿verdad? Supuestamente. Y la mujer queda, se para, ¿verdad? En medio de su show y dice, no, es que no puedo seguir. ¿Por qué? No, y dice, porque este señor, por el pastor que había ahí, me está bloqueando, ¿verdad? Le decía. ¿Y qué, por qué pastor está bloqueando? Le dicen. Yo simplemente oré, dijo el pastor, porque no me estaban contando que esto iba a suceder, y yo oro al Señor para que el Señor me proteja. Entonces lo que sucedía era que el Espíritu Santo no permitía que toda esa parafernalia, ¿verdad?, se desarrollara. ¿Qué le dice a usted todo eso? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es? El Señor, hermano. Así que usted que anda asustado y que, préndeme la luz para bajar. No, hermano, por Dios. Yo tengo miedo para bajarle porque me puedo caer por el escalón, ¿verdad? Yo tengo más miedo a los ladrones de pronto. Pero aún así, Dios te da autoridad también espiritual. Fíjense que en una oportunidad, cuando yo era pequeño, me intentaron asaltar en una micro con un cuchillo acá, ¿verdad? Y yo, tímido, ¿verdad? Mi familia me conoce como yo era. Yo no tenía nada, ni una cuestión de valor, venía de un ensayo con unas partituras. Y el tipo me pone aquí, ¿verdad? Un tipo grandote, yo más encima me senté a la orilla de la micro, ¿verdad? Y yo mirando por la ventana y tipo 10:30, 11 de la noche me ponen un cuchillo, ¿verdad? Y me pone la mano acá y me empieza a amenazar, ¿verdad? Y me empieza a intimidar un hombre grande, al parecer drogado, ¿verdad? Pero me empieza y me clavaba aquí, ¿verdad? Me dice, entrégame todo. Y dice, no tengo nada, le decía. De verdad que no tenía nada, era súper pobre yo, ¿verdad? No tenía ni nada, ni una cosa, ¿verdad? Y fíjense que yo estaba ahí, debo haber sido yo como el Joaquín más o menos, y de pronto, no me pregunten, yo estaba muy afligido, la verdad, porque yo no sabía ni pelear, pues imagínense. ¿Y quién me iba a defender? Y estaba llena la micro y toda la gente se empezaron a correr así, ¿verdad? Hacia el costadito. Y ahí me quedé, ¿verdad? Con este hombre. Pero de pronto, probablemente mi mamá, y que estaba orando en su casa con mi papá siempre, ¿verdad? Por nosotros, sentí como una fuerza, ¿verdad? No, y usted no piense que pesqué al ladrón y lo tiré. Sentí una fuerza interior, ¿verdad? Una paz, ¿verdad? De parte del Señor. Y le di, no sé cómo me salió, ¿verdad? Porque yo era muy tímido. Y le digo a ese hombre, digo, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Le digo eso, ¿verdad? Y el tipo me queda mirando, ¿verdad? Así con cara de... Y viene una palabra del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo le digo a este hombre, lo que tú estás viviendo con tu hijo y con tu esposa es porque tú has sido un hijo desobediente. Y tu familia ora por ti. Y se pone a llorar. Yo, yo dije, ¿qué dije? ¿Verdad? Pero fue algo que yo sentí de parte del Señor, obviamente. Yo sentía la presencia del Señor, pero, ¿verdad? Pero se lo dije. Tímido yo no habría podido decir eso, ¿verdad? Pero era algo que se... Y se pone a llorar a este hombre y le empiezo a predicar del Señor, ¿verdad? Le empiezo a hablar y recibió a Cristo en la micro, ¿verdad? Y oramos, ¿verdad? Y después nos abrazamos, ¿verdad? Y se bajó, yo me despedí, ¿verdad? Y se fue. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Gracias, me decía. Y yo le regalé un cassette que tenía en ese tiempo, ¿verdad? Toma, te lo regalo, ¿verdad? Y ese cassette se me había yo dejaba siempre en la radio puesto ahí para grabar, por si salía alguna canción de la radio cristiana, lo grababa. Y justo alguien apretó el botón, mi hermano debe ser David, y se me grabó un testimonio sobre mis canciones que tenía ahí de Carmen, no sé si se acuerda de Carmen, cuando fue a predicarle a los pandilleros en Nueva York, ¿verdad? Y yo decía a mi hermano, pero ¿por qué apretaste eso? Me borraste toda la música. Y se había grabado todo ese testimonio, ¿verdad? Y ese fue el cassette, que era lo único que yo tenía, que le pude regalar a ese hombre, ¿verdad? Era un testimonio de los pandilleros en Nueva York, cómo Dios... Y mire, tenía un propósito, ¿verdad? Así que mi hermano, que me disculpe por haberle golpeado tanto. Pero finalmente el Espíritu Santo tenía todo el control, ¿verdad? De esa situación. Entonces también hay autoridad de parte del Señor para ayudarte. Yo les he contado que he tenido 2 o 3 intentos de encerrona, ¿verdad? Con esto que está de moda ahora. Y en una oportunidad de esos lugares, yo iba manejando y el Espíritu Santo me dijo, acelera. Y yo iba lentito y el Espíritu Santo me dice, acelera. Y yo acelero y se me aparecen los tipos y yo pude escapar porque
Imagínense, o sea, el Espíritu Santo te puede guiar y te puede ayudar en cosas como una encerrona, ¿verdad? Como un asalto, qué sé yo. Entonces hay autoridad espiritual. Yo no quiero centrar este mensaje en contarles experiencias, pero como es una introducción, yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo que trabajaba en la vida de los apóstoles sigue estando vigente hoy día para tu vida. Y no esperes escuchar una cosa así como que te pase no sé qué cosa parafernálica, simplemente puedes comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es quien convence de pecado a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Cumpliendo una misión evangelística. Ahí en Juan, capítulo 16, en el versículo 7, dice así. Está Jesús diciendo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, Jesús le dice, ¿saben qué, apóstoles, discípulos? No reclamen tanto. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Esto es el Espíritu Santo, ¿verdad? Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y luego dice el versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Usted alguna vez ha intentado hablarle a una persona del Señor y usted parece que le habla y le da y le pone de la forma más triste que usted pueda buscar para ver si le toca alguna fibra y no pasa nada? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha sucedido. Fíjense que usted no tiene que esperar nada porque el Espíritu Santo es quien hace esa obra de convencer de pecado. Y se puede dar en el momento, sin duda que sí. Pero también puede ser que esas palabras, que no vuelven vacías, comience el Espíritu Santo a traerlas a la memoria y al corazón de esa persona en el momento que Dios quiera y los va a terminar quebrantando. Gracias. Entonces, nosotros debemos entender esto. Es muy importante, hermanos, entender que nuestra función no es convencer a las personas de su pecado. Nuestra función como cristiano es compartir la palabra. Deje que el Señor convenza, que el Espíritu Santo. Así como lo hizo con este muchachito que ustedes ahí ya conocen, ¿verdad? Bien, sigamos hablando. Hablemos de la ficha bibliográfica del libro de los Hechos. Probablemente fue escrito en el año 61 después de Cristo. Algunos dicen que fue en el año 70, pero hay algunas razones por las cuales tal vez no podría ser. Pero da lo mismo, ¿verdad? Entre el 60 y el 70 más o menos se escribe el libro de los Hechos. En relación al autor, ¿ustedes saben quién escribe el libro de los Hechos? Lucas, muy bien. En relación al autor, lo cierto que el escritor de los Hechos, primero que todo, antes de revelar su nombre, habla de sus compañeros, ¿verdad? Había gente que lo acompañaba. Este escritor escribe, pero él va acompañado, ¿verdad? Acompañando al apóstol Pablo en sus misiones también. Y él utiliza, el escritor del libro de los Hechos, utiliza el término nos, ¿verdad? O nosotros, refiriéndose que él era parte de testigo de lo que ahí iba sucediendo. Por ejemplo, en Hechos 16:10, dice, bueno, ahí hay un contexto, yo solamente voy a leer acá. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, está escribiendo el autor, ¿verdad? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Cuando dice Dios nos llamaba, es el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de ellos. En Hechos 16, avancemos al versículo 16, estábamos en el 10, ahora el 16 y 17 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Se recuerda este episodio, verdad? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y el 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, escribe el autor del libro de los Hechos, daba voces diciendo, ¿qué es lo que decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pregunta, ¿dijo algo malo esta mujer? ¿Qué dijo? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Sin embargo, el Espíritu Santo muestra a los que iban ahí que eso no procedía de Dios, sino que eran
demonios, porque esta mujer después fue liberada, ¿verdad? De ese espíritu de adivinación. Entonces, no todo lo que brilla es oro, hermano. Cuidado. Hay gente que ay, qué lindas las palabras que tú dices, Jesús, 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 sí, Jesucito, lindo, precioso. Pero tú tienes que tener ahí la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder discernir todas esas cosas. Recuerde que el don de discernimiento usted lo debe, ¿qué debe hacer? Practicar. Se practican los dones. Pónganlos en práctica. ¿O no? Claro que sí, eso es lo que la Biblia nos enseña. Hechos capítulo 21, 18 dice, al día siguiente Pablo encontró con nosotros, o sea, el autor del libro de los Hechos era un acompañante en este caso, él acompañó a Pablo en sus misiones. Dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahí hay una historia que la vamos a ver más adelante, pero es para que usted entienda quién era el escritor, ¿verdad? Es una persona que está ahí, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién era el acompañante? ¿Quién es el autor, ¿verdad? Y bueno, como decían ustedes, al parecer, y sin duda, se trata de Lucas, ¿verdad? Lucas escribe también otra carta, otro texto, que es el Evangelio de Lucas. Sí, pues de Lucas, ¿verdad? Entonces, Lucas es el que escribe el Evangelio de Lucas. Los escritos del apóstol Pablo describen quiénes eran los acompañantes, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe sus cartas y en cierta manera va mostrando también quién era este acompañante que se relata en el libro de los Hechos, ¿verdad? Como autor y relator de todo lo que ahí sucede. En Colosenses capítulo 4, 14, dice acá, os saluda Lucas, el médico amado y Demas. ¿Ok? Otro personaje. Ahí hay una mención, ¿verdad? En esta salutación. En la carta a Filemón capítulo, ¿cuál será el capítulo? Versículo 24, ¿verdad? Capítulo 1, 24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Ahí los menciona. Mis colaboradores. Ahí vamos teniendo un poquito más de información. Ahora, según el mismo texto bíblico, Lucas se desempeñaba como médico, ahí lo dice el médico amado, ¿verdad? Era un hombre preparado según esta enseñanza, ¿verdad? Dentro del relato del libro de los Hechos encontramos frases que son propias de una persona que está relacionado con la medicina. Son frases que no las encontramos en otros evangelios. Por ejemplo, si usted es un piloto de avión y usted escribe algo, por ejemplo, y ve un pajarito volar, ¿verdad? Y usted es un piloto de avión y tiene que describirlo, ¿cómo lo va a hacer usted? Más o menos con lo que usted maneja, que es piloto de avión. Entonces dice, y el pajarito comenzó a volar igual que un avioncito, ¿verdad? Y levantó las alas y todo lo va a relacionar con eso porque su vida gira en torno a ser un piloto de avión. Bueno, en este caso, Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, hace muchas menciones en relación a lo médico, a lo anatómico, ¿verdad? Porque su profesión también era ser un médico, el médico amado. Dice Hechos capítulo 3, versículo 7, no voy a entrar en los contextos, solamente menciono, dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Según los eruditos, esta frase, se le afirmaron los pies y los tobillos, era una frase propia de un médico. Se le afirmaron. Hoy día hay otros términos, ¿verdad? Que un paralítico recupere esa firmeza en sus pies, pero para aquel tiempo, para aquel contexto, esta ya sería una frase médica por lo demás. Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Son cosas que el escritor Lucas lo considera, ¿verdad? Que de los ojos le cayeron como escamas, porque estaba ciego, ¿verdad? Hay un milagro acá que se está desarrollando, y dice que recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Podría haber dicho, y fue y recuperó la vista. Pero Lucas estaba, como médico, estaba pendiente en algo más anatómico, ¿verdad? Y comenzó él a tomar, mira, se le fue eso que tenía esa telita probablemente, a lo mejor alguna catarata, no lo sabemos, y se le fue y pudo recuperar la vista. Da mayores detalles, ¿verdad?
En Hechos capítulo 9, 33, dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, nuevamente enfocándose en un tema de una enfermedad, de un tema de anatomía. Entonces acá vemos aspectos, hay muchos más, pero no se los voy a leer todos, en donde podemos ver también cómo Lucas aporta, ¿verdad? Y podemos tener un poquito más de claridad que es él el que escribe el texto, ¿verdad? Lucas estuvo a cargo de la obra en Filipo durante alrededor de 6 años, ¿verdad? Luego estuvo con Pablo en Roma durante el periodo del arresto del apóstol que estuvo arrestado en su casa, ¿verdad? Entonces Lucas está con él durante este periodo. Es muy probable que durante este último episodio, ¿verdad? Acompañando al apóstol ahí encarcelado, eh, Lucas haya escrito el libro de los Hechos. Ahora, que haya sido ahí o no, no lo sabemos con exactitud, pero tampoco nos vamos a agarrar de los pelos porque da lo mismo, ¿verdad? Pero para que usted tenga alguna, esto es lo que dicen los eruditos, ¿verdad? Porque si hubiese sido después del arresto de Pablo, Lucas habría mencionado algunos sucesos que fueron importantes, ¿verdad? Durante ese tiempo, por ejemplo, el incendio de Roma, que lo hablamos la semana pasada. Habría también hablado Lucas en el libro de los Hechos del martirio de Pablo o de la destrucción de Jerusalén que fue ya en el año 70, ¿verdad? Por eso podemos situar que este libro haya sido escrito más o menos años 61, 62, más o menos en esas fechas, ¿ok? Lucas es un hombre destacado por su conocimiento y también por su prolijidad al momento de escribir, ¿verdad? Cosa que no sucede con todos los escritores de la Biblia. Pero Lucas tiene esta facultad, ¿verdad?, de poder ser muy destacado en todo su conocimiento. Lucas literalmente lo que hace es entrevistar a cada uno de los personajes para tomar nota, ¿verdad? Y usted, cuando vio el milagro de Jesús, ¿qué pasó? A ver, cuénteme. Ajá, 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 ¿verdad? Y preguntaba cosas que a lo mejor los otros no aportaban, pero Lucas sí lo da, ¿ok? Entonces, entrega aportes, ¿verdad? Bajo una mirada de un hombre que tiene preparación. Eso lo vamos a ver también en la Biblia. Recuerde que los escritores de la Biblia, algunos fueron muy preparados y otros fueron mucho más sencillos y humildes. A todos los usó Dios, pero también vemos acá en el texto bíblico, vemos la preparación que tiene Lucas al momento de hacer estas escrituras. Lucas, si usted lee algunos pasajes iniciales, tanto del Evangelio como de Lucas, como de Hechos, acá hay un personaje que lo menciona Lucas. ¿Saben cuál es? Teófilo. Lindo nombre, ¿verdad? Eh, lo menciona en el Evangelio como en el libro de los Hechos. ¿Quién es Teófilo? ¿Quién será Teófilo, verdad? El nombre Teófilo significa querido de Dios, también significa amigo de Dios. O sea, tanto el libro como la Hechos como Lucas, el Evangelio, van dirigidos, ¿verdad? O dedicados en cierta forma a este hombre, ¿verdad? El querido, el amado de Dios. Algunos, algunos teólogos interpretan que eso nos representa a nosotros, ¿verdad? Que somos amados, queridos y amigos de Dios. Así que lo que está ahí también es para nosotros, por supuesto. Ahora, es muy probable que Teófilo fuese un funcionario romano de alta importancia, ¿verdad? Porque Lucas le escribe, le agradece, lo saluda y en cierta manera le dedica estos escritos, ¿verdad? Lucas usa el término excelentísimo, ¿verdad? Que es un término que vamos a ver para ese contexto de esa época. Y esto hace que a la persona que se le da el término excelentísimo es una persona de una posición alta, ¿verdad? Algo que lo destaca dentro de todos. Vamos a ver cómo es la dedicatoria en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Vamos a ver cómo es que Lucas dedica, ¿verdad?, a Teófilo sus escritos, ¿verdad? No piense usted que esto es para la alabanza de Teófilo. Vamos a explicar un poquito por qué pasó esto. Lucas capítulo 1:1 en adelante dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice Lucas, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Miren, eso es lo que hace Lucas. Investigó, ordenó la información y trató de explicárselas en orden. ¿A quién? A Teófilo. Ahí dice, oh excelentísimo Teófilo. Entonces lo que hace Lucas es un muy buen trabajo de investigación y luego lo que hace es sintetizar toda la información. O sea, en el Evangelio nosotros tenemos una muy buena exposición de todos los sucesos que existieron, ¿verdad? En los tiempos del ministerio público de Jesús y sus discípulos, ¿verdad? El versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿A qué le está hablando entonces Lucas? A Teófilo. Porque había gente que también hacía esto, pero lo hacía de manera desordenada, le agregaban algunas cosas que no eran, pero lo que hace Lucas es decir, no, a ver, yo voy a investigar esto y te lo voy a entregar de una manera bien hecho, ¿verdad? Ahora, veamos este término excelentísimo, ¿verdad? Que es usado en personajes que son de alto rango. Por ejemplo, Hechos capítulo 23, 26, dice así, Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, salud. No, lo está saludando, ¿verdad? ¿Qué lo quiere entonces? Un gobernador. ¿Y cómo le dice? Excelentísimo. ¿Y cómo le decía Lucas a Teófilo? Excelentísimo. Hechos 24:3 dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Nuevamente la palabra excelentísimo. Lucas 26:25 dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, otro nombre, ¿verdad? Ahí tiene otro nombre, ¿eh? ¿Qué significa Festo? Significa gobernador, probablemente haya sido un gobernador o un procurador, ¿verdad? Allá en Judea. Entonces dice, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces ahí está el término excelentísimo, ¿verdad? Que se le daba a personas de renombre. Entonces es muy probable que sea Teófilo quien financia el arduo trabajo que hacía Lucas, porque para poder hacer esa semejante investigación había que destinar mucho tiempo. Lucas no tenía banda ancha, ¿verdad? No tenía Google para buscar, así como usted en casa busca, ¿verdad? Él tenía que ir, trasladarse. Hola, bueno, ¿usted conoció a Jesús? Sí, mire, ¿y cómo fue? ¿Y me podría contar un poco más? Ah, ok, perfecto, ¿verdad? Una investigación tremenda. Entonces probablemente, es muy probable que Teófilo, al cual le escribe acá, ¿verdad? Haya sido quien financiaba este arduo trabajo de Lucas, ¿verdad? Y en retribución de ello, ¿verdad? De todo el ministerio que también cumplía Lucas, este le envía estos escritos ordenados, ¿verdad? Para instruirlo, dice acá en el texto, de manera verdadera. Porque parece que habían algunos escritos medios falsos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un contexto. Recuerde que hoy día estamos solamente haciendo una introducción a lo que será el libro de los Hechos, ¿verdad? O no apuramos, vámonos con calma, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Propósitos y contenidos del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un aporte que es tremendo a la historia, ¿verdad? Los eruditos han encontrado en el libro de los Hechos una fuente fidedigna y sin errores. Fíjese eso. Fidedigna y sin errores. ¿Quiénes son los eruditos? Los historiadores. Han visto hay una cronología, ¿verdad? Que aporta Lucas. Porque Lucas no se puso a escribir como loco, ¿verdad? Él investigó y escribió y aportó. Y todo coincide, ¿verdad? Con lo que la historia fue desarrollando de manera paralela. Recuerde que está la Biblia y tenemos las crónicas, que son todos los escritos paralelos que se iban desarrollando en aquel tiempo, ¿verdad? Flavio Josefo, por ejemplo, ¿verdad? Que un historiador judío, ellos iban registrando lo que iba sucediendo y vemos cómo el libro de los Hechos hace un aporte, ¿verdad? Literario y histórico para
aquel tiempo, hasta el día de hoy, ¿verdad? A Lucas le debemos poder entender lo que hoy día nosotros con tanta facilidad nos trasladamos de un capítulo a otro, ¿verdad? Lucas lo une, ¿verdad? Lo ordena en el libro de los Hechos y permite comprender cómo fue que Pablo, por ejemplo, cuando le escribía las cartas a las distintas iglesias, ¿verdad? Del Asia Menor, lo vemos ahí en el libro de los Hechos, el contexto en el cual Pablo también escribe, ¿verdad? Así que es muy importante estudiar este libro. Bien, entonces Lucas escribe el libro de los Hechos con la finalidad de recomendar el cristianismo a los romanos. Les quiere decir, mire, les recomiendo esto, ¿verdad? Ustedes romanos, les recomiendo esto, ¿verdad? Muestra también acá cómo los cristianos en el libro de los Hechos respetaban la ley. Porque los cristianos respetaban la ley, ¿o no? Claro que sí. Los cristianos, me refiero a la ley mosaica, a eso me refiero, a la ley judía. Pero también respetaban la ley de los impuestos y todo lo demás, ¿verdad? Los cristianos nosotros debemos respetar estas cosas, ¿o no? Claro que sí, pues hermano. Tenemos que, ahí mi papá me dice, bájale la velocidad, ¿verdad? Y me dice, tenéis que respetar la velocidad. Ya, papá, ¿verdad? Ahora le puse una alarma, ¿verdad? Me pega ahí un combo cuando me paso de los 120. Pero los cristianos debemos respetar las cosas establecidas en esta tierra, ¿verdad? Usted cuando dijeron que no había que salir de la casa por la pandemia, usted no salía, ¿verdad? No falsificaba el pase de movilidad, no, ¿verdad? Todo ahí bien ordenaditos. Bien. Entonces, muestra este libro de los Hechos, le muestra, ¿verdad? Muestra que los cristianos respetaban la ley y respetaban también lo establecido por las autoridades. Lo único que los cristianos no hacían era cuando la autoridad los obligaba a reconocer que el César era el Señor. El Señor, me refiero al Señor de todo, como un Dios. Ahí no, ¿verdad? Y ahí morían. Hasta ahí nomás les llegaba, ¿verdad? Morían. Bueno, hasta ahí nomás no, porque ellos seguían en su vida eterna, ¿verdad? Pero se entienda a lo que voy. El libro de los Hechos deja en claro que el Evangelio es extensivo también para cualquiera que desee creer, ¿verdad? En el caso de los gentiles que habían creído, no era necesario hacerse judío para guardar estas enseñanzas, ¿verdad? No era necesario. Podían ellos unirse a la iglesia cristiana sin necesidad de practicar todas las cosas que eran propias del judaísmo, ¿ya? Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 6. Vamos a ver acá el primer concilio en Jerusalén, porque habían discusiones, ¿verdad? A los primeros cristianos se les quería obligar a hacer cosas que eran propias de los judíos. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, al parecer fue una discusión bien acalorada, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles son ¿quiénes? Todos los que no son judíos, ¿verdad? O sea, nosotros. Que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándonos por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar porque lo hacían practicar cosas que eran propias del judaísmo, ¿verdad? Entonces, nada que ver. El versículo 11 dice, antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, judíos y no judíos, judíos o gentiles. ¿Ok? Entonces el propósito final de Lucas es mostrar cómo el Evangelio de Jesucristo, se expande por toda la zona gracias a la facultad dada, gracias a la facultad dada por el Espíritu Santo a la iglesia. Ahí sí. Eso es lo que hace entonces el libro de los Hechos. En cuanto al bosquejo que podemos ver en el libro de los Hechos, que lo vamos a ir viendo capítulo por capítulo, aplicándolo a nuestra vida actual, vemos ahí 3 puntos, ¿verdad? Primero vemos el cristianismo en
Jerusalén. El cristianismo en Jerusalén. La primera iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Los inicios de la iglesia, la expansión de esta iglesia. Esta iglesia en Jerusalén tenía muchos conflictos también, ¿verdad? No era fácil. Pero vamos a ver cómo fueron solucionando estos temas, ¿verdad? En el libro de los Hechos. El segundo punto es, ya no en Jerusalén, sino que ahora es el cristianismo en Judea y en Samaria. ¿Se acuerdan que el Señor dijo esto? Va en un orden, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Esto también nos dice algo, ¿eh? Predícale primero. Primero tú, tu familia, tu vecino, los que te rodean, y después ándate de misionero a Cancún, ¿verdad? Pero primero acá, primero eso, ¿verdad? Hay que preocuparse de tu familia. Entonces el segundo punto habla del cristianismo en Judea y en Samaria, ¿verdad? Y ahí le dan testimonio los primeros cristianos, los samaritanos, que eran mirados en menos, porque eran judíos que se habían mezclado con gente no judía, entonces eran mirados en menos. De hecho, preferían darse una vuelta más larga y no pasar por Samaria, ¿verdad? Para hacer algunos recorridos que ellos necesitaban hacer en el año. Y acá vamos a ver en esta segunda parte del libro de los Hechos cómo los gentiles comienzan a convertirse al cristianismo, ¿verdad? Y el tercer punto es lo último de la tierra. Se puede clasificar así, ¿verdad? El libro de los Hechos. Primero Jerusalén, después el segundo era Judea y Samaria, y el tercer punto es lo último de la tierra. Y aquí vemos nosotros los viajes, se relatan en el libro de los Hechos los viajes misioneros del apóstol Pablo. El primer viaje de misionero, se habla del concilio en Jerusalén, que eran momentos donde se reunían para discutir temas doctrinales. Vemos el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo, y también finaliza con el viaje a Roma. Vamos a ver ahí lo que sucede. Ahora, es muy relevante y de suma importancia entonces que la iglesia de hoy se vuelva al Señor, ¿verdad? Mirando los ejemplos que están relatados en el libro de los Hechos. ¿Quiere usted vivir una vida cristiana y espiritual como fue en el libro de los Hechos? Vamos a hablar acerca de eso la próxima semana. Así que usted puede comenzar a vivir de esa forma, pero está vigente, ¿verdad? Pero tiene que ser en el orden que el Señor lo ha dado. Fíjese que los primeros cristianos vivían momentos muy desoladores. Usted está asustado por ¿cómo se llama esta cosa de la que hay ahora? De la recesión, también la crisis de la plata, y qué vamos a hacer, y cómo me voy a comprar yo todas esas cosas que quiero, ¿verdad? Y qué va a pasar, y qué no sé qué. Fíjense que los primeros cristianos vivían cosas mucho más terribles, ¿verdad? Incluso hambre, ¿verdad? Así literalmente. Persecución y morían. Pero el Espíritu Santo y la palabra del Señor los ayudaba a poder enfrentar situaciones muy difíciles. Entonces, yo les quiero decir que vienen tiempos muy difíciles, ¿verdad? ¿O no? Vienen cosas difíciles, pero tenemos un final. En cualquier momento el Señor nos rescata y nos vamos con Él, pero vamos a tener que vivir situaciones difíciles en nuestra vida, sea personal o como sociedad o como iglesia del Señor, vienen cosas que son difíciles. Por eso es muy importante que comencemos a refugiarnos y a buscar al Señor en espíritu y en verdad, para que podamos enfrentar esos días que serán difíciles, ¿verdad? Dios no quiere solo creyentes. ¿Sabía usted eso? No quiere creyentes. El libro de Santiago, la carta de Santiago nos dice que los demonios también creen, que tiemblan incluso, ¿verdad? A veces los demonios tienen más fe que uno. Pero Dios no quiere solo creyentes, ¿verdad? Porque gente que cree en Dios hay mucho. Usted sale a la calle con un micrófono, dice, hola, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree en Dios? Amén. ¿Y usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted? Sí, el tatita Dios. ¿Y usted? En Jesús, sí. ¿Y usted? También me gusta la Navidad. Y así empiezan, ¿verdad? Todos, sí, 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 sí. Toda la gente va a decir que cree en Dios, ¿verdad? Pero Dios manda que formemos discípulos. Dios quiere discípulos, ¿verdad? Y los personajes que se mencionan en el libro de los Hechos eran discípulos del Señor, eran seguidores. Discípulo del griego matetes, ¿verdad? Que significa aprendiz. Seguidores, imitadores del Señor. Y termino con este texto, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced
discípulos, no creyentes, discípulos, ¿verdad? La fe viene por el oír y creemos y somos hijos de Dios, pero lo que tenemos que hacer es formar discípulos, ¿verdad? Dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos nos bautizamos, así que si no se ha bautizado, el 10 es su día, el 10 de diciembre. El libro de los Hechos entonces nos revela que cristianos son aquellos que reciben entonces, perdón, el libro de los Hechos nos revela que los cristianos son aquellos que reciben este sello del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? No solamente porque usted dijo, sí, yo creo. Tienes que recibir este sello del Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Gente que cree en Dios, creyentes, hay muchísimos, sin embargo, personas dispuestas a ser gobernadas por Dios, guiadas por Dios, y que Dios te diga no por medio de tu Espíritu Santo, y que tú le digas, ok, Señor, eso haré, no son muchos, ¿ok? Así que un gran desafío, los invito para que a partir del próximo domingo comencemos a estudiar profundamente cada uno de los sucesos que están acá relatados en el libro de los Hechos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar en esta mañana, hoy a tarde. Mire, hoy día tuve compasión, 1:55. O le hago al tiro la enseñanza de la próxima semana. Al tiro nomás. Yo puedo estar hasta la tarde. Gracias, Señor, te damos. Agradézcale al Señor porque usted puede vivir hoy día como iglesia del Señor. Amén. Porque hay muchos que quedaron en el camino, hay muchos que están hoy día completamente desorientados, viviendo una iglesia completamente distinta, opuesta, como les decía al principio, a lo que la Biblia relata. Así que usted dele gracias al Señor, ¿verdad? Yo sé que tenemos a veces poca fuerza, estamos cansados, con algún dolor, pero dele gracias al Señor porque tiene la verdad en su corazón que nadie le puede arrebatar eso. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro que vamos a comenzar a estudiar. Y a través de él, Señor, vamos a ser moldeados en nuestra forma de ser iglesia hoy. Señor, hay tantas cosas que debemos corregir, hay tantas cosas que necesitamos fortalecer, como la oración, como el ayuno, Señor, como la comunión contigo. Algo que era muy vigente y particular en la iglesia de los primeros cristianos. Señor, queremos comenzar a tener ahora una relación con tu Espíritu Santo genuina, en espíritu y en verdad, en donde podamos vivir nuestro día a día y poder ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, donde podamos escuchar en nuestro corazón la voz de tu Espíritu Santo guiándonos, aconsejándonos, reprendiéndonos, Señor, convenciéndonos de nuestros errores, nuestros pecados. Señor, ayúdanos. Queremos ser hijos tuyos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Señor, han pasado más de 2000 años y las culturas, las enseñanzas, las costumbres se han ido metiendo, Señor, en la iglesia. Y nosotros queremos volver a la verdad. Queremos ver cómo era la vida de esos primeros cristianos. Queremos entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor, y poder adaptarlo, Señor, con sentido común a este tiempo, Señor, a este año 2022. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Permítanos, Señor, poder leer este libro muchas veces para que pueda ser un complemento a la enseñanza que tú tendrás para nosotros. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a mis hermanos grandemente, Señor. Aquí estamos todos reunidos, algunos conectados desde sus casas, y te pido, Señor, que nos ayudes a poder cobrar fuerza, Señor, a través de tu palabra, Señor, y seamos animados a seguir poniendo nuestra mirada junto a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos, bendícenos, Señor. Quiero orar finalmente por cada hermano si tiene alguna necesidad, alguna dificultad, algún problema que enfrentar durante esta semana, Señor. Amado Dios, delante de ti
estamos, nos queremos ir a nuestro hogar con tu bendición, Señor, esa bendición que proviene de lo alto, Señor, esa bendición que también recae sobre nosotros producto de la obediencia al congregarnos, Señor. Amado Dios, bendice a cada hermano, Señor, que está en este momento, en este lugar, bendice nuestras vidas, bendice las familias que representamos y, Señor, nos queremos ir con tu bendición. Ayúdanos, Señor, al que esté enfermo, Señor, dale sanidad, Señor, que recordemos, Señor, que tú nunca nos dejas, Señor, que tú tienes el control de todas las situaciones en nuestra vida y que tú eres nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro proveedor y por sobre todo nuestro único y gran Señor. A ti te adoramos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.